Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctores, buenas noches. Buenas Vamos a noches. empezar con las exposiciones. Vamos a hablar nosotros sobre la tuberculosis primaria. Los integrantes del grupo somos Avendaño Ramírez Analí, Avilés Pérez Úrsula, Aikachi Pomazonco Héctor, Vaca Delgado Lucero Elizabeth y quien les habla, Bailón Lavado Freddy. A continuación, vamos a iniciar con la exposición a cargo de la doctora Avendaño Ramírez Analí. Freddy, disculpa, va a comenzar Úrsula. Ok. Bien. Gracias, Freddy. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, buenas noches. Mi nombre es Úrsula Vilés Pérez. Bueno, yo voy a abordar generalidades acerca de la fisiología respiratoria, ¿no? Bueno, sabemos que la primera función del aparato respiratorio, pues, va a ser la ventilación, tanto como la hematosis, ¿no? Solo que, pues, cuando hay una alteración, pues, tanto ya en la función ventilatoria o en la ventilación, esto puede producir alguna patología o una alteración en ella, ¿no? Y esto, pues, cuando se altera la ventilación, puede producir la retención de CO2. Entonces, acá es importante una buena relación entre, ¿no?, B sobre Q, que sería la ventilación con la perfusión. Y siguiente, por favor, Freddy. La segunda gran función, en general, ¿no?, va a ser la hematosis. Y esta se puede encontrar, la hematosis se puede encontrar disminuida o comprometida cuando llega poco oxígeno, ¿no? Puede ser porque llega poco oxígeno o puede ser por hay una alteración en la gradiente alveolo arterial que suele ser alta, o pues también suele haber un shunt de derecha a izquierda, ¿no? Y esto va a ocurrir pues cuando ya se encuentra el alveolo colapsado, ¿no? Puede ser ante una atelectasia, etcétera. Bueno, en marco general, pues las funciones del aparato respiratorio va a ser la distribución de aire, el intercambio de gases, ya oxígeno y CO2. También se va a encargar de filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos, ¿no? También la regulación del pH, tanto reteniendo o eliminando el CO2. La regulación de la temperatura por pérdida de agua, ¿no? Y bueno, también la producción de sonido, ¿no? El lenguaje oral. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen tenemos los sectores del sistema respiratorio, ¿no? Tenemos los tres, que sería primero la ventilación, que sería el ingreso de CO2. De ahí la difusión, ¿no? Del CO2 tanto y del oxígeno, y la perfusión, ¿no? Que ya pues el oxígeno puede entrar como salir de las vías aéreas. Siguiente, por favor. Bueno, en el proceso de la respiración, como primera etapa, la ventilación, ¿no? El intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonarios. En la segunda etapa ya se va a dar la difusión de oxígeno y CO2 entre el alveolo y la sangre, ¿no? La tercera etapa más que nada es transporte, ¿no? Tanto se va a dar esto en una circulación menor o pulmonar y en una circulación mayor o sistémica. Y la cuarta sería la regulación de la ventilación, ¿no? A nivel también celular, ¿no? En la respiración celular, tanto el oxígeno más glucosa me daría pues CO2 más agua más ATP, ¿no? Una producción de energía también. Siguiente, por favor. Bueno, y eso ya le explicamos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá un poco de anatomía, ¿no? Esto nos va a servir más que nada para reconocer estructuralmente algunas características en ciertos niveles, ¿no? Del pulmonar, tanto ya sea las zonas de conducción o también en las zonas de transición o zona respiratoria. Bueno, en la zona de conducción tenemos a la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el bronquiolo terminal, ¿no? Bueno, principalmente la tráquea y los bronquios se van a caracterizar por tener una estructura o un epitelio cilíndrico, ¿no? Pseudo-certificado, ¿no? Con cilios y células caliciformes, ¿no? Que van a ser generadores de moco, ¿no? También van a contener glándulas mucosas, cartílago en la submucosa.
Bueno, ya en los bronquiolos o bronquiolos terminales también vamos a encontrar también cilios, células caliciformes, o también podría haber no, no podría contener glándulas ni cartílago, dependiendo. También tenemos las zonas de transición y la zona respiratoria. Acá tenemos, ¿no? En esa segunda parte tenemos los bronquiolos respiratorios y los conductos, ¿no? Y por último los sacos alveolares. Bueno, siguiente por favor. Bueno, en la ventilación vamos a tener algunas variables, ¿no? Que puede ser en las vías motoras, complicaciones o alteraciones en la caja torácica, también el sistema pleural, esas son variables, ¿no? La distensibilidad pulmonar y también permeabilidad de las vías aéreas. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la resistencia de las vías aéreas, va a haber vamos a tener que la resistencia no es constante, ¿no? Sino que va a aumentar en proporción con el flujo de gas. Acá vamos a ver los tipos de flujos, ¿no? El flujo turbulento, el flujo laminar, ¿no? Y bueno, también tenemos que las vías aéreas, las que tienen gran calibre, van a ofrecer mayor resistencia al paso del aire. Entonces tenemos en el flujo laminar, ¿no? Que va a ser de libre, se presenta a nivel distal, generalmente los bronquiolos respiratorios. En el flujo turbulento va a ser sensible al tamaño de las vías respiratorias. En general, pues el flujo de gas, ¿no? En el pulmón va a ser una mezcla tanto de flujo laminar y flujo turbulento. Y como mencioné, la resistencia no va a ser constante, sino que va a aumentar en proporción con el flujo de gas. Siguiente, por favor. Inversamente proporcional al volumen. Bueno, también sería bueno mencionar, ¿no? Algunos músculos inspiratorios con respecto a la mecánica ventilatoria. Tenemos tanto el diafragma, que sabemos que es un músculo estriado, o podemos recordar que es un músculo estriado, ¿no? Cuyas fibras se van a distribuir en forma de trébol. Y va a presentar orificios por la vena cava inferior, en el esófago y la aorta. Y va a estar inervado principalmente por el nervio frénico, ¿no? Siguiente, por favor. No puse la imagen. Bueno, también me tocó hablar acerca de la espirometría. Me faltó la imagen de la ventilación expiratoria, pero bueno. Con respecto a la espirometría, pues en marcos generales va a ser la medición cronometrada de una expiración forzada máxima, luego de una inspiración máxima. Y esto, ¿qué nos va a permitir la espirometría? Nos va a permitir determinar la disminución del calibre bronquial, ¿no? Esto se va a dar más que nada cuando tenemos algún patrón obstructivo, como un EPOC, o la disminución de la capacidad vital, un patrón restrictivo, como el enfisema. También tiene contraindicaciones la espirometría, tanto absolutas como relativas. En absolutas puede cursar con una hemoptisis reciente, ¿no? También o un infarto reciente, o el paciente puede presentar una angina inestable, o incluso pacientes que cursan con dolor torácico, ¿no? Está contraindicado la espirometría ante un neumotórax o un neumomediastino. Y contraindicaciones relativas que van a depender del médico, pues va a ser una traqueostomía o las hemiparesias faciales, ¿no? Náuseas o incluso cuando el paciente puede presentar algún trastorno, ¿no? Psicológico y pues no colabora. Siguiente, por favor. Bueno, esas son las complicaciones, el acceso de tos, broncoespasmo, dolor torácico, neumotórax, incluso síncope. Siguiente, Freddy. Listo, doctor. Eso sería todo por mi parte. A ver, preguntas. No hay preguntas, todos entendieron lo que significa
Pero cuando uno habla de espirometría, y esto es una crítica constructiva para la ponente, tiene que hablar primero sobre qué cosa es una espirometría respecto a qué tipos de espirometría existen, ¿no es cierto? Unas que sin reposo, otras activas, y tiene que definir algunos conceptos que tienen que estar claros, ¿no? ¿Qué cosa es el volumen tidal? ¿Qué es el volumen corriente? ¿Qué es el volumen inspiratorio de reserva? ¿Volumen expiratorio de reserva? ¿Qué cosas son las capacidades? ¿Qué capacidades conocemos? Etcétera, ¿no? Para poder tener una idea de qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a hacer una espirometría. No solamente saber que es un procedimiento que sirve para cuantificar o medir si un paciente es portador de una patología obstructiva, restrictiva o mixta. No solamente esa es la idea, es, es saber cómo se hace el procedimiento y cómo se explican las diferentes variables que intervienen en este proceso, ¿no? Pero en fin. Bueno, siguiente ponente. Doctor, buenas noches. Soy Héctor Aitachi y voy a exponer acerca de las micobacterias. ¿Cuál es Siguiente, tu por favor. Aikachi, no? Sí, doctor. Bueno, mencionando algunas generalidades, ¿no? Las micobacterias son bacilos aerobios, son inmóviles, o sea, no presentan cilios ni flagelos y no generan esporas. Según algunas bibliografías, lo clasifican como un gram positivo, pues sin embargo, esto no llega a ser del todo cierto porque ya que debido a que presentan esos ácidos micólicos en su pared bacteriana y no pueden teñirse adecuadamente con los colorantes usados en la tinción Gram. Además que ofrecen una resistencia a la decoloración por alcoholes ácidos. Debido a esto se les clasifica como bacilos ácidos alcohol resistentes y para observarlos en microscopía se utiliza la tinción de Ciel-Nielsen. Además de las micobacterias existen otros 5 géneros de bacterias ácido alcohol resistentes, ¿no? Y que son de importancia clínica. Por ejemplo, tenemos la nocardia, ¿no? En el cultivo, las micobacterias pueden clasificarse en 2 grupos, ¿no? Que van a ser las de crecimiento lento, las cuales van a demorar en aparecer más de 7 días, y otras que son las de crecimiento rápido. Las de crecimiento rápido ofrecen un amplio espectro de infecciones que pueden ir desde una colonización insignificante hasta una enfermedad pulmonar e infecciones sistémicas invasivas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un poco hablando acerca de su estructura, estas bacterias tienen una pared celular compleja y rica en lípidos que les otorga diversas características, ¿no? Como por ejemplo su ácido alcohol resistencia, su resistencia a antibióticos y a detergentes, su crecimiento lento, su antigenicidad y su respuesta inmunitaria del hospedero. Bueno, las proteínas asociadas a la pared celular constituyen antígenos importantes y pueden ser extraídos y ser de ayuda en el diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo la tuberculina, ¿no? O PPD, que es el derivado proteico purificado, ¿no? Siguiente, por favor. Las bacterias varían en su crecimiento y en la morfología de sus colonias, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis tiene un crecimiento lento y sus colonias no son pigmentadas. Por eso si vemos que en el microscopio se identifican bacilos ácido alcohol resistentes que nos dan algún indicio de que sea algún tipo de Mycobacterium tuberculosis, pero si observamos que hay un crecimiento rápido o son pigmentados, entonces no estamos ante un Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y bueno, y vendría a ser cualquier otro bacilo del género. Entonces, esa es la característica del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es un crecimiento lento, ¿no? No se tiñe con Ciel-Nielsen. Entonces, para las micobacterias, no, por favor. Para las micobacterias no tuberculosas existe otra clasificación, que es la clasificación de Runyon, ¿no? Como podemos ver en la tabla. Vemos acá que en esta tabla de la derecha, vemos que hay un complejo Mycobacterium tuberculosis. Es una clasificación. Hay otro que son las fotocromógenas, las cotocromógenas, las no cromógenas y las de rápido crecimiento. Todas las que no son las del complejo de Mycobacterium tuberculosis también son llamadas micobacterias atípicas. Y esto es, antes no era un problema estas micobacterias, ¿no? Pero ahora
en los últimos años, ¿no? Por el aumento de la aparición del VIH-Sida, ¿no? Y el aumento de estos casos, pues estas micobacterias suelen actuar como enfermedades, suelen infectar a estos pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y producen enfermedades oportunistas. Bueno, voy a hacer un poco más de énfasis en el complejo Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias pues comparten la mayor parte de su genoma y pueden causar tuberculosis o una enfermedad parecida, ¿no? Y entre ellas tenemos al Mycobacterium tuberculosis, al africanum, al bovis, y entre ellas existe una cepa, que es el Mycobacterium bovis, la cepa BCG, ¿no? Que este es un bacilo atenuado y se utiliza para la vacuna del BCG, ¿no? Que se aplica a los niños, ¿no? En países endémicos como el nuestro. Luego tenemos a las otras que ya las mencioné, y también hay que hacer énfasis en el complejo Mycobacterium avium, que estas van estas bacterias que pertenecen a este complejo son responsables de las infecciones en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como mencioné. Siguiente, por favor. Entre las características que tenemos del Mycobacterium tuberculosis es que son patógenos intracelulares, tienen un crecimiento lento, ¿no? Una división cada 16 a 20 horas, y su único reservorio natural es el ser humano, ¿no? Son resistentes al frío, a la congelación y a la desecación, pero son sensibles al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, por eso se recomienda siempre que para evitar una infección se tenga un lugar ventilado, ¿no? Con una adecuada entrada de luz solar, ¿no? Y también son aerobios, inmóviles y no esporulados, ¿no? Y lo que va a constituir su pared van a ser tres componentes, ¿no? Los lípidos, las proteínas y los polisacáridos. Siguiente, por favor. Dentro de los lípidos destacan los ácidos micólicos, que tienen una cadena larga entre 78 y 90 carbonos, y presentan también ceras y fosfatidos, ¿no? Estos lípidos se encuentran unidos a sus proteínas. Por ejemplo, tenemos el complejo de muramil dipéptido con ácidos micólicos. Estos son responsables de darle esa propiedad, ¿no? De ácido alcohol resistencia. Y además también de la formación de cuerdas, ¿no? Que se puede observar en el microscopio. Y siguiente, por favor. O cordones también son llamados, factor cordón, y esto tiene una correlación directa con la virulencia. Siguiente, por favor. Bueno, también mencionar, ¿no? Otro tipo de Mycobacterium, como es el leprae, que va a ser el causante de la lepra, o también llamada enfermedad de Hansen, y su transmisión va a ser por contacto de persona a persona, ¿no? Ya sea por aerosoles o por contacto directo. Y el tiempo de incubación va a ser prolongado. Y el tratamiento ha logrado reducir su incidencia. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener dos presentaciones, ¿no? Una lepra tuberculoide y una lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide, también llamada enfermedad de Hansen paucibacilar, donde es característico una reacción celular inmune muy fuerte y una inducción de producción de citoquinas. Entonces, vamos a observar que el paciente va a presentar máculas hipopigmentadas en la piel, ¿no? Como vemos en la imagen izquierda, y va a reaccionar con lepromina, que es un antígeno. Y la lepra lepromatosa, que es llamada también enfermedad de Hansen multivacilar, se produce una fuerte respuesta con anticuerpos y vamos a observar abundantes bacterias dentro de los macrófagos y las células de Schwann. Y es la forma más contagiosa de la lepra. Y está asociada a lesiones dérmicas, desfigurantes, nódulos, placas, engrosamiento de piel e involucramiento de mucosa nasal. Siguiente, por favor. Y por último, a mencionar entre las micobacterias atípicas, ¿no? Una de las más importantes, que es el complejo Mycobacterium avium, que esto suele infectar particularmente a pacientes inmunocomprometidos. Y tenemos dos subespecies importantes, que es el Mycobacterium avium y el intracelular. En pacientes inmunocompetentes suele ocasionar una colonización transitoria y menos común una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Pero esta enfermedad pulmonar crónica está asociado a pacientes con factores de riesgo, ¿no? Como pueden ser fumadores o pacientes de la tercera edad, ¿no? Y en pacientes con SIDA se produce una enfermedad diseminada. Y actualmente estas infecciones son menos comunes, ¿no? Debido a los tratamientos, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, eso sería todo, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? Regresa a tu lámina anterior. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, excepto con lo que acabas de decir, con lo que dice en tu lámina en el último acápite, donde dice, con los tratamientos actuales, estas infecciones son menos comunes. ¿Por qué yo estaría de acuerdo, en desacuerdo con eso? ¿Alguien puede opinar? Con todo lo demás estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Todos los pacientes con enfermedades inmunocompetentes, con pacientes que reciben corticoterapia, que usan y abusan de los Bueno, corticoides orales, inhalados, etcétera, los pacientes que tienen enfermedades del colágeno, etcétera. Pero últimamente, en medicina, en lo que se refiere a la parte terapéutica, se ha avanzado bastante, y sobre todo en cáncer también, ¿no? En cáncer y en la parte reumatológica. Entonces, estos tratamientos lejos, bueno, son beneficiosos porque van a mejorar la calidad de vida de los pacientes, definitivamente. Sobre todo los oncológicos. Le quitan el dolor, quitan las molestias, quitan los síntomas tan aterradores que produce el cáncer, sobre todo cuando recibían antiguamente quimioterapia, ¿no? La quimio venían el bendito cóctel ese del CHOP, que les producían náuseas, vómitos, diarreas, caída de cabello, etcétera, 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 ¿no? Actualmente ya no se da eso porque se dan los tratamientos mucho más personalizados. Pero siempre no hay una cosa ideal, ¿no? Lo que se está viendo últimamente a raíz de todos estos tratamientos, se está viendo mucha aparición de enfermedades de fondo, ¿no? Me estoy refiriendo al tratamiento molecular que se está haciendo, biológico, moleculares que se están haciendo en diferentes patologías, en reumatologías y en oncología fundamentalmente. Entonces, después de hacer un diagnóstico oncológico con la prueba histoquímica correspondiente, se hace unas pruebas en las que uno determina exactamente qué tipo de afectación oncológica tiene el paciente dentro de la variedad histológica que tiene el cáncer, de su cáncer, y pueden utilizar medicinas biológicas. De tal manera que van a ir y van a incidir directamente sobre el elemento productor, ¿no? Y bloquean ese tipo de factor. Pero al bloquear ese factor, lo que van a hacer también es disminuir su estado de inmunidad, ¿no? O sea, bloquean citoquinas, bloquean factores de necrosis tumoral, etcétera. Todas estas citoquinas, y el riesgo es que se produce una inhibición más del sistema inmunológico que puede dar lugar a que aparezcan enfermedades oportunistas. Dentro de ellas, los hongos, las famosas aspergillus, los famosos cuadros virales, etc. Entonces, digamos, este último párrafo donde dice que los tratamientos actuales, estas infecciones son menos comunes, no es cierto. Ahora son más comunes que antes, porque la terapéutica establecida actualmente da lugar a eso. Así que eso no se olviden, por favor. Fue pregunta de examen, por si acaso. Ya. Siguiente ponente. lo voy a corregir. Ya. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Lucero Vaca y yo voy a hablar acerca ya de la tuberculosis primaria y un poco de epidemiología. Pero para esto primero debemos conocer, ya adentrándonos en lo que es la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Que como ahí lo dice, es una enfermedad infectocontagiosa, es prevenible, es curable y también tiene un importante componente social. Hablamos de
componente social, porque las enfermedades también debemos verlas desde ese punto de vista. Vamos a ver, por ejemplo, que hay condiciones como la pobreza, el hacinamiento, que van a ser también predisponentes a que un paciente pueda desarrollar una tuberculosis o, en el peor de los casos, poder contraerla con mayor prevalencia, ¿no? Además, esta va a ser causada por Mycobacterium tuberculosis, y no solamente este es el único, sino también podría ser por Mycobacterium bovis, por el africanus, dependiendo, ¿no? Y afecta principalmente a los pulmones. Pongo principalmente porque puede, si es que ya llega a un estadio avanzado, una tuberculosis secundaria, puede diseminarse a través de las vías linfáticas, las vías hemáticas también, a otros órganos y causar también daños ahí, ¿no? Entonces, eso con respecto a la definición de lo que es la tuberculosis. Ahora, hablar de tuberculosis también debemos tener en cuenta la transmisión. La transmisión, en la mayoría de los casos, o de lo más común, es a través de la vía aérea, ¿no? El contacto persona a persona. Y esto se va a dar a través de las gotitas de fluid, que en este caso van a ser como gotículas que van a estar conteniendo los bacilos, ¿no? Y se van a dar de un paciente que se le llama el basilífero, perdón, a otro que pues es un paciente sano, ¿verdad? Y va a ir ingresando, como se puede ver ahí, por todo el tracto respiratorio, ¿no? Y tan solo el 10% de estas gotitas de fluid van a terminar, en este caso, en el alveolo pulmonar. Otro punto también importante es saber acerca de cuántos, más o menos, de cuando el paciente tose, aproximadamente de 3.000 a 5.000 gotitas de fluid se van a expeler, y el diámetro aproximadamente de cada uno de estas es menor a 10 micrómetros, ¿no? Como había dicho, esta no es la única vía de transmisión, pero sí la más común. También existen otros tipos de transmisión, como la transmisión digestiva, ¿no? Que comúnmente se va a dar en los niños, ¿no? Por lo mismo de que ellos también toman leche, y pues esto podría también, podríamos hablar de una transmisión de Mycobacterium bovis, ¿no? Cuando hay una contaminación de la leche, o una leche no pasteurizada, por ejemplo. O incluso también a través de otros medios, como la inoculación que se puede dar en los medios intrahospitalarios, ¿no? Cuando hay alguna negligencia y alguien se pincha por ahí, ¿no? Pero son pocos comunes. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de en este caso, ya hemos hablado cómo se transmite, pero ahora, para saber un poco más ya de lo que es la tuberculosis primaria, debemos conocer que hay factores exógenos. Entonces, hablar del contacto es hablar de dos posibilidades. Una, de que se pueda dar la infección, ¿no? Y otra, que no se dé la infección. O sea, podemos estar de repente con una persona que está infectada, ¿no? Una persona que contagia, pero no nos podemos contagiar nosotros. Y esto, pues, debido también a algunos factores exógenos como están aquí, ¿no? El contacto primero con el paciente basilífero, la duración del contacto. Mientras más tiempo haya, también hay mayor probabilidad de que uno vaya a infectarse. La intimidad del contacto, o sea, de repente, si es que vives con esa persona, convives o usas de repente utensilios, ¿no? De repente también el grado de contagio, ¿no? La carga bacteriana y el ambiente compartido con el basilífero, o en este caso con el paciente que contagia, ¿no? Y esto, pues, vamos a ejemplificarlo, por ejemplo, en el 2019, cuando nosotros íbamos a la universidad, los que vivíamos lejos estábamos muy expuestos ante esto, porque primero no usábamos mascarillas, segundo, íbamos 2 horas hasta la universidad, los que vivimos lejos, y otro, pues, las combis estaban cerradas. Entonces, si es que había un paciente basilífero, un paciente que contagia o que tenía una tuberculosis pulmonar activa, pues obviamente estábamos muy propensos a tener una, ¿no? Y quién sabe si la tenemos, porque ahorita que les voy a comentar, justamente cuando ya se concreta la infección, pueden haber 2 casos o 2 opciones. Una, ay, Freddy, ¿puedes borrar? Ya, gracias. Una, que se produzca la enfermedad, ¿no? Cuando se produce la enfermedad, ya estaríamos hablando de una TBC primaria activa. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de reacciones a nivel inmunitario que al final, pues, van a hacer que yo pueda demostrar sintomatología. Pero ahora, si es que mi sistema inmunitario está muy bien, está fortalecido, pues si yo me contagio, si yo me infecto, puede ser que esa enfermedad esté latente. O sea, yo no presente nada, pero sin embargo tengo el bacilo.
Entonces, se dice que incluso si de esta clase somos 20, la cuarta parte por lo menos tenemos tuberculosis, pero no lo sabemos. De repente la tenemos latente. Entonces, eso es algo que debemos resaltar también. Ahora sí, la siguiente. Bien, entonces, la TBC primaria creo que se ha movido un poco, pero ya bueno. Hablando de la TBC primaria, es un conjunto de reacciones, como dice ahí, locales y generales que se van a producir en el organismo humano la primera vez que éste se pone en contacto con el Mycobacterium tuberculosis. O sea, va a ser todos aquellos procesos que se van a dar, procesos fisiopatológicos, que se van a dar, en este caso, la lucha entre el sistema inmunitario y el microorganismo, ¿verdad? Entonces, esa reacción va a ser la tuberculosis primaria, ya la enfermedad. Pero si hablamos de la primoinfección, netamente va a ser el primer contacto, ¿no? Que va a estar dado pues tanto por el número de los gérmenes como también la virulencia o la carga que tenga esta, ¿no? Y también las defensas del sistema inmunitario. Como les decía, si es que nosotros tenemos un buen sistema inmunitario, pues obviamente vamos a tener de repente una tuberculosis latente si es que nos infectamos. Y si es que no, como se da en los pacientes inmunocomprometidos, como se da en los pacientes inmunocomprometidos, como los pacientes que tienen VIH, pues, y que son a la misma vez tan solo el 5%, es muy raro, ¿verdad? Ellos sí van a presentar ya una sintomatología, y esto también se da en niños. Es importante acá aclarar, ¿no? Por el mismo hecho de que ellos, pues, tienen un sistema inmunitario inmaduro aún, y pues son también más predisponentes, ¿no? Bien, entonces, como decíamos acá, algunos hallazgos que es predominantemente en los campos pulmonares bajos y medios. Las lesiones se va a encontrar mayormente ahí, en los niños menores de 4 años, por el mismo hecho del sistema inmunitario, y si es tratada a tiempo, puede ser asintomática, ¿no? Sin embargo, si es que esta TBC primaria no es tratada a tiempo, pues se puede dar lo que ya son los síntomas y puede ser contagioso. Acá también diferenciar, ¿no? Una TBC primaria activa es contagiosa a diferencia de una latente, una que está oculta, ¿no? Y la tuberculosis primaria progresiva, que en este caso también es una forma grave de enfermedad que se va a observar en los pacientes que van a tener sistemas inmunitarios deteriorados, ¿no? En los niños y en los pacientes con VIH, por ejemplo. Siguiente. Acá vamos a ver un poco de las manifestaciones clínicas de la TBC primaria, ¿no? Como ya habíamos dicho, por lo general es asintomático, ¿no? Pero si es que se da, si es que no hay un control, pues también puede cursar con febrícula, ¿no? Más o menos de 10 a 21 días en un 70% de los casos, malestar general, fatiga, incluso pérdida de peso, tos persistente, hemoptisis, ¿no? Sudor, y también, bueno, podemos ver en algunos pacientes ya que son adultos, ¿no? Y no niños, algunas lesiones iniciales que se van agrandando y van evolucionando ya a un derrame pleural, o incluso también a una tuberculosis primaria progresiva o hasta incluso a una secundaria, ¿no? En un 66% de los casos. Así como también ya adenopatías ciliares o mediastínicas cuando ya estas se han diseminado y van siendo también un tipo ya extrapulmonar, e incluso también el dolor pleural en un 25% de los casos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Bien, lo siguiente es la tuberculosis latente, ¿no? Que como dice su nombre, es un estado constante de estimulación de la respuesta inmune debido a los antígenos del Mycobacterium tuberculosis, pero que no va a tener ningún signo de tuberculosis activa. O sea, va a ser oculto, ¿verdad? Es una infección asintomática. No vamos a ver ningún signo y por lo general, cuando se hace la prueba cutánea o de sangre, sí sale positivo, no se indica que tiene una infección por tuberculosis. Por otro lado, si es que, por ejemplo, hacemos una radiografía al paciente o una prueba de esputo, estas van a salir negativas y en la radiografía se va a ver normal, ¿no? Como si no hubiera nada. Y también acá es importante tener en cuenta que estas deben ser tratadas, ¿no? A manera de, pues, evitar que en un futuro, cuando el paciente de repente sufra de repente su sistema inmune, pues, se debilite, esta tuberculosis que está latente se puede activar, ¿no? Entonces es por eso también importante el hecho de poder tratar a los pacientes, ¿no? Desde estos tiempos. Siguiente. El siguiente es hablar un poco de la TBC infantil, que bueno, se va a presentar también como una infección asintomática. Y como una infección asintomática, ¿no? Así como también sus signos clínicos y radiológicos
no son específicos. Es por eso que es muy difícil de diagnosticar. Y en la siguiente diapositiva todavía no lo pasa, es que vamos a ver, por ejemplo, las estadísticas. Mayormente el personal de salud no está tan interesado en diagnosticar, según las estadísticas, tuberculosis en niños y en jóvenes, ¿no? Por lo mismo de que es un poco difícil, porque es asintomático, ¿no? Y no se muestran como que hallazgos muy contundentes. Entonces, también acá es importante resaltar cómo los niños adquieren una tuberculosis, ¿no? Puede ser una tuberculosis prenatal o congénita, ¿no? Que en realidad en nuestro medio puede ser un poco, no tan común, pero comúnmente se van a dar en aquellos países donde, bueno, las madres van a estar, son muy jóvenes, ¿no? Y bueno, eso se va a dar, por ejemplo, a través de la placenta, ¿no? Ya que el germen va a pasar por las venas umbilicales y van a ir formando también tubérculos gaseosos, ¿no? Y a través del líquido amniótico infestado, ¿no? A consecuencia de la ruptura de una lesión gaseosa placentaria. Luego también tenemos la tuberculosis perinatal, la cual es poco frecuente también. Y bueno, también puede ser a través de una infección que después de que el feto pasa por el canal vaginal de la madre, ¿no? Y si es que la madre está infectada, ¿no? También puede ser por vía aérea, por el mismo contacto que tiene la madre con el bebé, ¿no? Y si es que la madre tiene tuberculosis, pues obviamente lo va a contagiar, ¿no? Y la tuberculosis postnatal, que es más frecuente observarlas en los niños y se produce después de la aspiración de microgotas, ¿no? Con un paciente dentro de su hogar o ya después de que el niño ya nació, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la epidemiología, así rapidito, nada más a nivel mundial. Algo que nos resalta mucho es que alrededor del mundo 1.5 millones de personas murieron en el 2020, ¿no? Esto sin contar el COVID. Y pues la gran mayoría de estas fueron personas con VIH. Además que la tuberculosis es la 13ª causa de muerte y hasta el 2019, antes de que aparezca el COVID, era la enfermedad infecciosa más mortífera. Además, se estima, pues, las mayores tasas van a darse en los varones y algo que nos preocupa también son los niños, ¿no? Como les había comentado anteriormente, los proveedores de salud muchas veces dejan pasar por alto la tuberculosis infantil y adolescente porque es difícil de diagnosticar y tratar. Además, que esta incidencia, algo bueno, es que está disminuyendo poco a poco. Se ha visto, por ejemplo, que en un rango de 5 años se ha reducido pues hasta un 11%, ¿no? Y se estima pues que del 2000 al 2020 se han salvado alrededor de 66 millones de vidas gracias a un diagnóstico adecuado y también a un tratamiento eficaz. Siguiente. Bien, entonces la tuberculosis es un problema de salud pública, ¿no? Y en el Perú, pues obviamente sabemos que es uno de los países que tiene mayor cantidad de tuberculosis, sobre todo acá en la capital, y es un problema prioritario, ¿no? Que debemos también tener en cuenta. Acá, por ejemplo, podemos observar las tasas de incidencias notificadas de tuberculosis por cada 100.000 habitantes según el departamento, ¿no? Teniendo pues los departamentos con muy alto riesgo, Ucayali, Madre de Dios y Lima, ¿no? Si es que ya hablamos de Lima, pues es el departamento que tiene mayor cantidad de incidencia de nuevos casos, ¿no? A diferencia de los demás. También por la población y las condiciones en las que viven, ¿no? Lima está sobrepoblada actualmente. Siguiente. Acá vamos a ver ya un poquito más enfocado en Lima. Por ejemplo, acá a la derecha vamos a observar los distritos y pues el distrito San Juan del Lurigancho es el que tiene mayor reporte de casos en el 2019, por el mismo hecho también pues de que es el distrito más poblado y a la vez más grande de Lima, ¿no? También podemos observar aquí algunas características clínicas epidemiológicas, donde hay mayor prevalencia en los varones, mayormente vamos a encontrar la tuberculosis en los jóvenes y adultos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, mayormente se dan los bacteriológicos. Y bueno, acá abajito vamos a ver los tipos, ¿no? La distribución de casos de tuberculosis dependiendo del tipo, y vamos a ver pues que las pulmonares van a ser las más comunes, ¿no? Con hasta un 81%. Siguiente. Acá también un poco del porcentaje de los casos de tuberculosis pediátrica
del 2010 al 2016, donde podemos ver pues la comparación, ¿no? del total de tuberculosis y la cantidad de tuberculosis en niños, ¿no? Siendo pues que en el año 2007 hubo alrededor de 12.4% de niños que tenían tuberculosis del total de casos. Siguiente. Ya para finalizar y ponernos en contexto, hablar de TBC y COVID de manera rápida, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos decir que el COVID ha sido como un impedimento, en este caso, para el diagnóstico de la tuberculosis. Ha sido como una barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en la imagen de la gráfica podemos observar que en el 2019, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Las pruebas de detección de los casos de tuberculosis habían o estaban normales, ¿no? O sea, oscilaban, ¿no? Pero vemos que en el 2020, sobre todo en los primeros meses, fue decayendo, ¿no? Fue decayendo por el mismo hecho de la pandemia que apareció y pues se le daba más prioridad al COVID. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver esos mecanismos por los cuales se espera que la pandemia del COVID empeore la pandemia de tuberculosis, que también es una pandemia, ¿no? Y acá pues podemos también observar la importancia de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Como por ejemplo la pobreza, el hacinamiento, el hecho de las cuarentenas, ¿no? La densidad poblacional, todo ello hacía que millones de personas estén más expuestas a la tuberculosis. Y así también otros factores como la desnutrición, incluso también la salud mental, los costos, ¿no? a los servicios de salud. Y pues eso también es algo que se vio durante estos tiempos. Y bueno, esto es todo lo que iba a comentar. Gracias. Preguntas, por favor. Sí, una pregunta, Lucero. Bueno, hablaste de la TB congénita, ¿no? En este caso, la madre debe tomar sus medicamentos antituberculosos para evitar contagiar al hijo, supongo, ¿no? ¿No está contraindicado ninguno de estos medicamentos en el embarazo? ¿O sabes algo de eso? ¿O normal sigue con el tratamiento, ¿no? ¿O cómo se trata esos casos de TB congénita, ¿no? Si sabes algo de eso. Bueno, no he leído a profundidad el tratamiento de ello, pero si es que la paciente tiene, pues debería seguir su tratamiento normal, ¿no? Supongo, no lo he leído también, disculpe. Ok, bueno, discúlpame. Más adelante vamos a tratar el tema que estás preguntando. No te preocupes, te vas a tener una respuesta. Gracias. No, pero puedes adelantarla si has hecho la pregunta pertinente, puedes plantear. En un paciente, en el caso de las mujeres embarazadas, es un tratamiento ya en el cual ciertos medicamentos no se le va a poder atribuir porque pueden atravesar la barrera hematoplacentaria, y puede ocasionar un daño al feto. Pero si es una madre que ya está dando de lactar, o sea, ya tiene el niño que ha nacido, esta madre puede tener su tratamiento, pero eso sí, si tiene tuberculosis, tiene que seguir lactando al paciente, a su bebé, pero tiene que cubrirse la boca, tomar sus medidas, ¿no? Sus medidas de protección para poderle dar lo que es lactancia materna exclusiva a su niño hasta los 6 meses. Bueno, como medida importante, y métanse eso en la cabeza, por ninguna razón del mundo, repito y reitero, ninguna razón del mundo, una paciente que tiene tuberculosis, tenga parto, no tenga parto, sea operada, va a ser operada de cirugía, de cualquier otra intervención o cualquier otra cosa que pudiese suceder con el paciente, va a impedir o contraindicará que no tome la medicina. Es más, para ser más claro, el paciente una vez diagnosticado e inicia su tratamiento, por nada del mundo debe dejar su tratamiento. Y el hecho que sea gestante no indica ni contraindica que tampoco tome las medicinas. Se cambiarán las medicinas que sean de acuerdo a los primeros meses de gestación. Si es normalmente una gestante, normalmente a los pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis se le indica y se le controla al iniciar el tratamiento de que no estén embarazadas. Y también se les comunica y se les capacita de que no deben embarazarse durante el tratamiento. Pero a veces hay personas que no cumplen eso y a pesar de todo salen embarazadas.
o si no, gestantes que durante su gestación se hace el diagnóstico. Bueno, en esos casos, que son pocos realmente, no son muchos, gracias a Dios, son pacientes que una vez diagnosticados le tenemos que iniciar el tratamiento. Obviamente, dependiendo, si está en el primer trimestre, no le darán ninguna droga que sea tóxica para el feto. No darán aminoglicósidos, ya no se da en el esquema inicial, y no se darán etambutol, por ejemplo, que produce lesiones severas a nivel de la retina, a nivel ocular, o también a nivel del octavo par. Pero el resto se da. O sea, isoniazida, rifampicina, que es el núcleo del tratamiento, se tiene que dar. ¿Correcto? Entonces, no se metan en la cabeza de que si está gestando no puede recibir medicina. No. El paciente, si es diagnosticado de TB y BK en SPUT y una tuberculosis activa con BK positivo, definitivamente debe recibir tratamiento. Eso para aclarar la pregunta. En segundo lugar, a la ponente dijo algo interesante por acá, lo estaba anotando, ya se me pasó. A ver, indudablemente la asociación, la presencia de esta bendita pandemia a partir del 2020 echó por tierra todos los logros que se estaban consiguiendo hasta ese instante a nivel de estrategia nacional en el programa de control de tuberculosis. Echó por tierra los tratamientos supervisados. Echó por tierra que los pacientes no interrumpieran sus tratamientos. Echó por tierra que no captáramos más pacientes, que no diagnosticábamos pacientes. No se encontró más pacientes. Entonces ustedes en las estadísticas van a observar una caída brutal, como si hubiésemos mejorado la cantidad de pacientes diagnosticados, lo cual no es cierto. Por lo cual no lo sabemos realmente porque no hay un trabajo hecho todavía a ese nivel. Porque si algunas ventajas ha tenido esto de encuartelar a los pacientes por el motivo del COVID, cuando la gente comenzó a darse la cuarentena, hay otras enfermedades infectocontagiosas que sí disminuyeron. Los procesos virales disminuyeron. Con el método de lavado de manos y el distanciamiento, etcétera, se han reducido tremendamente las infecciones gastrointestinales. Simplemente con el hecho de que la gente ahora se acostumbra y tiene rutina, ha aprendido, mejor dicho, a lavarse las manos. Pero ha tenido que sucedernos esto. Hemos tenido que pasar esta bendita pandemia para que la gente conozca elementos básicos de preservar la salud. Entonces hay muchas enfermedades infectocontagiosas que antes tenían incidencia más o menos elevada, han disminuido, ¿no? En verano, por ejemplo, ya no vemos gastroenteritis, enteritis, salmonelosis, no lo vemos, por ejemplo. Tampoco vemos tifoideas, tampoco vemos esas cosas. Los cuadros virales, salvo la pandemia, de otra naturaleza no han ido. Los asmáticos, que creíamos que durante la pandemia se iban a exacerbar, han estado tranquilos porque obviamente los alergenos o los elementos que provocaban en la mayoría de estos pacientes que son atópicos sus crisis de asma no la tenían. De repente la tenían en el lugar laboral, en el trabajo, en el centro donde se movilizaban en el día a día. Pero estando en su hogar, muchos de ellos han evitado los antígenos, el estar en contacto con estos elementos hostiles a las vías respiratorias y obviamente sus crisis asmáticas han reducido a cero. Durante este año muchos de ellos reportan que no han tenido ni una crisis estos últimos 2 años. O sea, ha tenido algunos beneficios y obviamente problemas más graves también han subsistido, ¿no? Problemas ya de otra índole, la depresión, el crecimiento, el maltrato a la mujer, a la esposa, etcétera, y otras cosas más que ya salen fuera del contexto de respiratorio. Pero este es un proceso que, digamos, es muy importante analizarlo cuando una vez que pase,
y hacer todos los estudios y muchas tesis se harán respecto a este tema. Cómo influyó esta pandemia que realmente nos ha cambiado la vida a todos en aspectos importantes de la medicina, en aspectos importantes del comportamiento humano, cómo cambió la familia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que ver el lado bueno y el lado malo de las cosas. Y una de las cosas malas fue pues que destruyó muchos programas, ¿no? Lamentablemente, nuestro sistema de salud ha sido tan endeble que no supo poner barreras a esta pandemia. Muchos creían, por ejemplo, que para manejar esta pandemia importante era, y eso ya depende de las autoridades de salud, utilizar toda la maquinaria y la infraestructura que tenía la Estrategia Nacional de Tuberculosis a nivel nacional. Porque cuando ustedes comiencen a leer y hagan ya la clase de Estrategia Nacional, se han dado cuenta que es una organización tan bien montada y que ha costado tantos años armarla, que funciona a nivel de regiones, a nivel de muchos departamentos perfectamente bien. En Lima funciona casi, no digamos al 100%, pero bastante bien. Tan es así que en Lima, digamos que la Estrategia Nacional de Lima, de Perú, ha sido premiada N veces a nivel del OMS, y muchos colegas de otros países vienen a hacer pasantías acá a nivel del programa para poder aprender y capacitarse en cómo hizo el Perú para montar un programa tan exitoso, porque la verdad es esa. Si estamos en los primeros lugares en el ranking en lo que significa captación de casos, o tenemos la mayor cantidad de casos, es porque el laboratorio y el programa trabajó. Si no hubiese trabajado, es probable que nuestras cifras estén maquilladas y sean falsas, y estén bien bajas como otros países, como Bolivia, como el mismo Colombia, que aparentemente tiene controlada, pero no es eso. Nosotros hemos logrado construir todo un sistema en donde el laboratorio ha sido fundamental. Antes, en muy pocos países también, Bolivia, Argentina mismo Brasil, tiene montados tantos laboratorios como nosotros. En ese sentido, estamos un poco adelante dentro de los países latinoamericanos, y esa es la razón del éxito del programa. Éxito en el sentido del manejo logístico, la estructura, la organización. Y eso nos lleva a captar más pacientes y nos lleva a detectar más casos. Y eso se plasma en las estadísticas, de tal manera que cuando uno habla de que Perú tiene, se dice en forma socarrona, que exportamos tuberculosis multiviral resistente y extremadamente resistente en Latinoamérica, es verdad, porque somos los únicos que reportamos en forma clara y verdadera. No maquillamos las estadísticas. Pero eso en base a que hay un trabajo, tras eso hay un trabajo de fondo de muchos profesionales, de muchos, de una serie de un equipo, mejor dicho, donde trabajan enfermeras, biólogos, médicos, técnicos, etcétera. Toda una gama de gente muy capacitada, altamente capacitada. Entonces, se decía, ¿por qué cuando arrancó la pandemia no se utilizó toda esa maquinaria y esa estructura para poder llegar, por ejemplo, a la atención primaria en diferentes lugares del país, que es el déficit que tenemos actualmente, ¿no? Esta misma vacunación está siendo exitosa en Perú, porque valgan verdades, las licenciadas en enfermería son unas tróvenes en esto. En Latinoamérica son las mejores vacunando, tienen un sistema extraordinario, cómo se organizan y vacunan masivamente a la gente. Entonces, es por eso que estos últimos meses se han mejorado las cifras de vacunación, se estimuló bastante a este personal de tal manera que
se han logrado cifras más o menos aceptables en poco tiempo. Pero existe recurso humano bueno, existe recurso humano valioso en Perú. Solamente es cuestión de organizarnos y sabernos dirigir. Lamentablemente estos últimos gobiernos, estos últimos, bueno, han dejado mucho que desear respecto al manejo, ¿no? Por eso es que estamos en una situación un poco crítica actualmente. Actualmente creo que estamos pisando el fondo de la crisis y ojalá que esto no se acentúe. Bueno, muy buena tu exposición, pero ya se me fue tu nombre. Barra Delgado, ¿no? Sí, doctor. Ya. Muy bien. El siguiente Ya, ponente, doctor. por favor. Sí, doctor, buenas noches. Continuando con la exposición, mi nombre es Anelía Avendaño. Bueno, las de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Bueno, la infección por Mycobacterium tuberculosis, como dijo mi compañera, se produce generalmente por la inhalación de gotitas en suspensión que contiene partículas infecciosas producidas por el enfermo al toser, al estornudar o al hablar. Bueno, el bacilo tuberculoso no va a elaborar endotoxinas ni exotoxinas. En su lugar, la destrucción de los tejidos van a ser ocasionados por los anticuerpos que va a producir este huésped durante la respuesta inmunitaria a la infección. Bueno, cuando el Mycobacterium tuberculoso consigue llegar hacia el espacio alveolar, se va a producir una ligera reacción inflamatoria en la que va a predominar los polimorfos nucleares. Bueno, ya dentro, estos bacilos ya dentro en el espacio alveolar van a ser sustituidas por los macrófagos alveolares y este macrófago va a envolver al bacilo tuberculoso y al principio este macrófago le va a suministrar el ambiente nutricional que necesita dentro de este fagosoma. Bueno, y la capacidad de estos macrófagos para erradicar por sí solos a este bacilo en las primeras etapas va a ser muy escasas porque la función se va a ver interferida por los componentes de la pared celular que contiene este bacilo, que le va a permitir escapar de la destrucción. Bueno, los primeros componentes que va a tener este bacilo va a ser el factor formador de cordones y este va a inhibir la migración de los leucocitos, también el lipoaraminomanano o también llamado como LAM. Este va a inhibir la activación de los macrófagos por el interferón gamma y también hace que los macrófagos secreten el interferón alfa y este va a hacer que cause fiebre, pérdida de peso y la lesión tisular. Bueno, y también este bacilo contiene este complemento activado en la superficie de las micobacterias que pueden dar lugar a la opsonización del micobacterio. Bueno, así esta bacteria va a ocupar una posición intracelular en los macrófagos, con lo que va a aumentar una resistencia microbiana y también va a dificultar un tratamiento. Bueno, ahí vemos que el macrófago infectado, una vez que va a traer una sustancia y va a llamar a los linfocitos T y este macrófago va a presentar a los antígenos de los bacilos fagocitados a estos linfocitos T. Siguiente, por favor.
Ya. Bueno, el macrófago infectado va a liberar una sustancia, como ya dije, y va a presentar al linfocito T el antígeno del este bacilo, y con lo que va a iniciar una serie de reacciones, y a su vez estos linfocitos van a elaborar citocinas que van a activar a los macrófagos, y esto va a ayudar a encapsular más a la bacteria. Bueno, las células T activadas por las bacterias van a interactuar con los macrófagos en tres formas. El primero va a ser con las células T colaboradoras o las CD4, que van a secretar el interferón gamma, que activa a los macrófagos para producir una producción intracelular de las micobacterias a través de los intermedios nitrogenados, que va a ser el dióxido de nitrógeno y el ácido nítrico. Bueno, también va a estimular a las células T supresoras, que es el CD8, y va a destruir a los macrófagos infectados por las micobacterias. Y el tercero va a ser las células T doblemente negativas, que va a ser el CD4 y el CD8, y estas van a alisar a los macrófagos sin destruir las micobacterias. Bueno, en consecuencia, van a aparecer más macrófagos, y que van a inhibir y van a multiplicarse intracelularmente, y les van a englobar a las micobacterias, y van a limitar este crecimiento. Bueno, la lisis de los macrófagos van a dar lugar a la formación de estos granulomas. Bueno, y los granulomas van a ser constituidos por macrófagos transformados en células epiteloides, también por células gigantes multinucleadas tipo Langerhans, y las células epiteloides van a secretar una sustancia estimuladora de los fibroblastos, que van a producir colágeno y van a contribuir a limitar a la periferia de este granuloma mediante una fibrosis. Bueno, al estar rodeado este bacilo, las micobacterias no van a ser capaces de crecer, entonces con lo que la infección va a quedar controlada, y esto se llama tuberculosis latente. O sea, va a quedar allí como un granuloma. Siguiente, por favor. Bueno, en una tuberculosis primaria progresiva es porque la respuesta inmune no ha sido contenida, no ha podido contener esta infección, entonces se va a diseminar por los vasos o por diseminación hematógena. Bueno, eso es todo por mi exposición, doctor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? A la ponente. ¿Has escuchado hablar qué cosa es el nódulo de Gom o complejo de Gom? Sí, doctor. ¿Me puedes explicar eso? Sí, doctor. Es una cicatriz calcificada en el parénquima pulmonar y en el ganglio linfático. Y todo eso se llama complejo de Gom. ¿Y dónde se localiza generalmente cuando invaden los micobacterios el parénquima pulmonar? Se localiza, bueno, lo que he investigado se localiza en los ápices del pulmón. Mentira. Inicialmente se van a los segmentos 5, 6, al segmento 6 o a los segmentos superiores del lóbulo inferior del lado derecho, por cuestión simplemente anatómica. Cuando ingresa el bacilo,
He perdido la imagen de ustedes. A ver, un ratito. Pues no se vayan de aquí, ahorita va a volver el doctor. Voy a entrar otra vez a la reunión. A ver.
Puede. Ok, ya estamos, creo. Sí. Chicos, sigan con la exposición, por favor. ¿Cómo estábamos? Ok. Estaba en una pregunta, ¿no? Estamos hablando de dónde se ubican los micobacterios cuando ingresan, desde el punto de vista anatómico, ingresan por el bronquio derecho generalmente, ¿no? ¿Ustedes han visto una prima infección en el pulmón del lado izquierdo? Nunca, ¿no es cierto? Casi siempre es en el lado derecho por razones netamente anatómicas. El compromiso del segmento del lóbulo medio o los segmentos superiores del lóbulo inferior. Segmento 6, segmento 9, 10, etc. Es ahí donde se produce ese primer infiltrado, ese posicionamiento, toda esa cantidad de leucocitos, polimorfos nucleares que llegan como ante la presencia de ese cuerpo extraño que es el micobacterio. Fallan en su intento de destruir ese elemento extraño y después vienen los macrófagos, normalmente que existen en la zona, pero también son derrotados, ¿no? En el hecho de querer destruir al macrófago, se vuelven hospederos, conviven y le dan todas las facilidades para que pueda el micobacterio seguir produciéndose y seguir existiendo, ¿no? Las razones ya las dijeron, las paredes y la constitución de este micobacterio es importante, juega un rol importante. Pero lo importante es en la clínica, cuando uno ve a un paciente y sospecha que en un examen rutinario, de un examen que se solicita actualmente a todos los trabajadores en cualquier empresa, un chequeo anual, chequeo laboral, les toman una placa de tórax y van a encontrar imágenes. Y muchos de los pacientes son referidos al especialista por una presunción de tener una tuberculosis antigua, ¿no? Y entonces lo que se observa cuando los radiólogos emiten a los neumólogos para poder evaluar a esos pacientes, cuando encuentran calcificaciones a ese nivel parailiar del lado derecho o calcificaciones en el hilio del lado derecho. Ojo, no lesiones a nivel del vértice. El vértice ya estamos hablando de tuberculosis secundaria, no estamos hablando de tuberculosis primaria. ¿De acuerdo? Del 100% de pacientes infectados, el 90% hace este proceso. Como lo dijeron anteriormente, si el sistema inmune del paciente es bueno, eso pasa desapercibido, paciente clínicamente asintomático, y lo único que su sistema funciona perfectamente y destierra y destruye y desaparece esa invasión pequeña que hubo, ¿no? Pero si el sistema inmunológico está, digamos, no muy bueno, es medianamente bueno, puede suceder de que se toma un tiempito y sí puede para la posteridad aparecer esas calcificaciones a nivel del parénquima pulmonar y a nivel del hilio, de los ganglios calcificados. Y obviamente hay un grupo cuyo sistema inmunológico es deficiente completamente, desnutrición, enfermedades de fondo, comorbilidades, etcétera, donde este proceso, el sistema inmunológico no es suficiente para controlar esta infección y se produce una infección creciente que va a ir a la enfermedad. Entonces, distingamos bien qué cosa es una infección y qué cosa es una enfermedad. Si a ese 90% mucha gente quiere llamarlo tuberculosis latente, eso está digamos, no en cuestionamiento, en discusión. Sobre todo la parte que si se da tratamiento o no se da tratamiento. Pero eso discutiremos cuando hagamos la parte de tratamiento. Si se trata la TB latente o no se trata. Ok. Bueno, sigamos pues con lo de... ¿Ya terminó el fisiopatología o va a seguir el otro ponente?
Esta lámina que ustedes están presentando, por ejemplo, la última, regresa un ratito. Regresa a la lámina anterior. Por ejemplo, estos granulomas, todos estos nódulos, etcétera, el sistema inmunológico a veces es tan potente que en el afán de destruir al Mycobacterium también no mide consecuencias y destruye también el parénquima, la arquitectura normal del pulmón. Por eso son las lesiones cavitarias. Todo este sistema inmunológico hipertrofiado, digamos, hace pues que se produzcan todas estas lesiones estructurales en el parénquima pulmonar. No se mide y se comienza a producir gran cantidad de elementos con el único objetivo de destruir al Mycobacterium. Lo único que consigue es aislarlo, formar el granuloma, formar el calcium y suceder todo este proceso de transformación que el elemento importante son los macrófagos, que se van diferenciando conforme van pasando los tiempos y movimientos. Hay macrófagos que se van transformando en células epitelioides, las células epitelioides con un núcleo, después otras se vuelven con varios núcleos, las llamadas células de Langhans, y van rodeando al Mycobacterium, que al final le van a dar un ambiente inhóspito, es decir, un ambiente anaeróbico. Ustedes saben que el Mycobacterium es aeróbico 100%. Entonces, si tienen un pH ácido y un ambiente libre de oxígeno, el Mycobacterium se va a destruir. Ayudado por todo este cargamontón que hicieron los macrófagos, ¿no es cierto? Con sus células epitelioides y encima estimulan que se produzcan fibroblastos, etc. Y se forma todo el llamado granuloma tuberculoso, ¿no? Que el primer paso es el granuloma gaseoso y después se va a transformar en granuloma más severo. Bueno, el siguiente ponente, por favor. Doctor, buenas noches. Soy Freddy Samuel Bailo Elevado. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Pero esto va a depender muchas veces de la educación que se le puede brindar al paciente, ¿no? Ya, primero, para poder prevenir lo que viene a ser la tuberculosis, pero también durante el tratamiento hay que educar al paciente porque muchos suelen abandonar el tratamiento. Entonces, existe, pues, el término denominado el tratamiento directo en boca, porque somos los profesionales quienes tenemos que supervisar que el tratamiento sea cumplido de manera estricta para que el paciente no pueda dejar lo que viene a ser el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? La enfermedad que está cursando, ¿no? Y de igual manera el pronóstico va a ser también definitivo, porque muchas veces, por ejemplo, hemos visto como el VIH-Sida, que está más asociado también por inmunidad baja, a que los pacientes muchas veces pueden terminar con la enfermedad que viene a ser la tuberculosis. Bien. El objetivo en verdad es diagnosticar los casos de tuberculosis pulmonar y también extrapulmonar, ¿no? Entre la población resultante, el cual pues puede haber estado en contacto con personas que han tenido tuberculosis, ¿no? O también aquellas que tienen baja inmunidad o que estén causando o que estén cursando, ¿no? El proceso de una enfermedad inmunodepresora, ¿no? ¿Cómo se va a detectar esto? Normalmente vamos a los hospitales o en este caso vamos a las postas o centros de salud y entonces exclusivamente se hace que dejemos un esputo, ¿no? Dependiendo también de la pregunta que el médico puede hacer y también a lo que el médico pueda determinar, ¿no? Bien. ¿Y cuándo se sospecha de tuberculosis, no? Se sospecha de tuberculosis cuando el paciente tiene tos con expectoración más de 15 días de duración, pérdida del apetito, pérdida de peso, fiebre, dolor en el pecho y su duración sobre todo por las noches, y esto todo puede al final determinar también en disnea, ¿no? Bien. Este paciente tiene que informar a la comunidad hay que informar a la comunidad de la importancia de identificar los sintomáticos respiratorios y la disponibilidad del diagnóstico en las unidades de salud. Eso es muy importante, ¿no? Porque sabemos que una persona que tiene
Koch puede transmitir también a otra persona el bacilo de Koch por las gotitas de saliva al momento de estar pues con todo, ¿no? Bien. Vamos a hablar sobre la tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuándo se sospecha de una tuberculosis extrapulmonar? ¿Ya? Cuando se observa dolor de cabeza, signos de síntomas meningios, fiebre, rigidez de nuca, cambios de conducta y también presentando vómitos, ¿no? El paciente suele tener también dolor en las grandes articulaciones, derrame pleural con dolor torácico y a su vez también disnea, ¿no? Y también puede presentar adenopatías de tipo cervical, ¿no? Cuando nosotros observamos esto, hay que sospechar que esta tuberculosis es extrapulmonar. ¿Y cuáles son los métodos de diagnóstico, no? Tenemos bacteriológicamente lo que viene a ser la baciloscopía, ¿no? Esta en verdad viene a ser una forma más rápida y también segura ya de poder diagnosticar, ¿no? Lo que viene a ser la tuberculosis de tipo pulmonar. Esto se le indica al paciente recolectar 3 muestras de esputo sucesivamente. Ya por día dejan una muestra, al día siguiente dejan otra muestra y al día siguiente dejan otra muestra durante 3 días seguidos. Y a este se le realiza un frotis de las partículas purulentes del esputo y después se aplica pues lo que viene a ser la tinción de Ciel-Nielsen, ¿ya? Y por último se observan pues ahí los bacilos al microscopio, ¿no? Si están presentes o no están presentes. En este caso se observa el microscopio y podemos observar lo que viene a ser el bacilo de Koch. ¿Y cómo establecemos el diagnóstico, no? Entonces, tomar 3 muestras de esputo, como habíamos hablado, ahí vamos a ver lo que viene a ser el bar seriado durante, por ejemplo, 2 días. A cada SR se les asigna la siguiente forma, ¿no? Primera muestra, segunda muestra y tercera muestra, ¿no? Y luego se va a elaborar el extendido y envío de los mismos al laboratorio del área más accesible, ¿no? ¿Ya? Normalmente, en los puestos de salud, se toma la muestra y se envía lo que viene a ser a la DISA, ¿no? Lo que viene a ser aquí en nuestros centros, en nuestros hospitales, en nuestros puestos de salud, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se hace? Se hace toser fuerte al paciente para así poder obtener una buena muestra de esputo que va a ser examinada, ¿no? ¿Qué cantidad? Bueno, algunos autores dicen que puede ser hasta 3.5 mililitros, ¿no? Que es en verdad la muestra adecuada que se debe obtener, la cantidad. Aquí tenemos también, una vez que nosotros podamos tener la muestra, ¿ya? Para poder tener un resultado ya más certero, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Pues mandarlo a un cultivo, ¿no? Porque se ha evidenciado que a veces pueden salir en poca cantidad los bacilos en las muestras y tal vez cuando sean examinadas suelen salir negativas, ¿no? Pero cuando son llevadas a cultivos, normalmente suelen salir positivas. Bien, entonces el cultivo se recomienda en las siguientes situaciones, ¿no? Sospecha de tuberculosis extrapulmonar, también seguimiento o auxiliar del diagnóstico en pacientes con sospecha de tuberculosis. Aquí 2 series de baciloscopía negativas y una radiología de tórax también que puede ser anormal, ¿no? O sea, le sacamos la radiografía y es anormal, pero sin embargo la baciloscopía que nos salió en las muestras sale negativo. Entonces este paciente es candidato a que le podamos enviar a un cultivo para poder obtener un resultado, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo más se le envía a cultivo? Cuando hay fracaso del tratamiento, cuando hay determinación de resistencia en estudios representativos o cuando el paciente es VIH positivo, ¿no? O también cuando es un sintomático respiratorio. Entonces, este paciente le hemos visto toser más de 2 semanas y con flema y le han mandado y se le ha hecho su examen y ha salido negativo, pero este paciente es necesario enviarle a cultivo para poder tener un resultado, ¿no? También los métodos de radiología, como les había comentado, si es un paciente le salió negativo, pero igual radiológicamente sale positivo, vemos que este paciente puede tener tuberculosis, se envía también a cultivo. Entonces ahora vamos a hablar del PPD, ¿no? Que es la proteína purificada derivada de la tuberculina, ¿no? Esta provoca una reacción cutánea, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa observa? Va a haber una induración, ¿no? ¿En qué? En las personas que se han sido afectadas por micobacterias o que se han sido vacunadas con BCG, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente se les llama en las postas las pápulas, ¿no? Pero en verdad viene a ser el PPD para poder descartar lo que viene a ser una tuberculosis. Entonces, ¿y cómo establecemos el diagnóstico? El diagnóstico de tuberculosis pulmonar se va a realizar con dos baciloscopías, como les había dicho hace un rato, ¿ya? Pero si no hay baciloscopía positiva, solo una vez se
Si no hay una baciloscopía positiva o solo una positiva, se debe localizar al paciente para el seguimiento del diagnóstico con otra serie de baciloscopías, completar las 3 baciloscopías. También hay que hacerle un rayos X y este paciente también hay que enviarle a que se le pueda hacer un cultivo, ¿ya? Para poder diagnosticarle, ¿no? Bien, tenemos un esquema de diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Entonces, cuando tenemos un paciente que es sintomático respiratorio, entonces este paciente ya es sospechoso para tuberculosis. Entonces se le envía la toma de muestras de esputo por 3 veces, ¿no? De baciloscopía en BK. Y cuando este paciente, solo de una de esas muestras BK es positivo y todas las demás son negativos, entonces a este paciente se le va a tener que prácticamente enviar para que este paciente se le pueda tomar lo que viene a ser un cultivo, ¿no? ¿Ya? Pero en este paciente no se le debe administrar lo que viene a ser todavía antibioticoterapia hasta que podamos nosotros definitivamente estar seguros de que es tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Bien. Cuando este paciente es sintomático y pues pese a esto, entonces este paciente es todavía sospechoso, entonces toda la muestra que haya tenido BK, como les dije, se envía se le pide lo que viene a ser una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax nos da normal, entonces considerar ya que es otro tipo de problema, no exclusivamente tuberculosis. Pero si es anormal, otra vez volvemos lo que viene a ser a pedir tal vez otra vez un análisis del esputo, pero hay que considerar el cultivo. Bien. A ver, vamos a arrastrar un poco más. Cuando ya tenemos también una tercera muestra, ¿no? O las muestras ya salen positivas, ¿no? Entonces, este paciente, cuando ya son las muestras positivas, hay que considerarlo también que este paciente pues ya tiene tuberculosis, ¿no? En ese caso, sí hay que iniciar lo que viene a ser el tratamiento, ¿no? De antibióticos con lo que viene a ser isoniazida, ¿no? Y los tratamientos que vamos a hablar más adelante, ¿no? Bien. A ver, un ratito, Dígame. antes de pasar a eso, regresemos. Primera pregunta, ¿de dónde has sacado tu bibliografía? Le he estado buscando en internet esquemas de diagnóstico de tuberculosis, doctor. Bueno, lo primero que les dije ayer y les recomendé es que buscaran bibliografía nacional y no de otros lugares con los cuales, con los cuales no comulgamos o no coinciden con nuestros esquemas. Por ejemplo, acá hay una cuestión de criterio. Acá, en este esquema de diagnóstico que has planteado, si tiene una baciloscopía positiva, todavía el autor duda y quiere tener 3 positivas. Le vuelve a pedir otra serie de 3. Le vuelve a pedir cultivo. Mientras tanto, el paciente sigue contagiando y mientras tanto el paciente se puede haber muerto o el paciente se puede perder. Se aburre y nunca más regresa al consultorio ni al hospital. De tal manera que eso no practicamos acá. Acá la primera disputa que sale, lo que vale son otros criterios que ahora voy a tratar de resumirlos. Entonces, acá hay mucha vuelta para llegar al final. Y al final, mira, ¿qué tenemos? A un paciente que nos hemos demorado más de 3 semanas o un mes para decidir si le damos tratamiento o no le damos y si no lo pasamos a cultivo. Eso es lo que acabas de decir en tu exposición. Doctor, bueno, eso es cierto lo que usted me dice, doctor, y justamente al paciente que sale positivo, ya se le debe iniciar ya tratamiento ya de lo que viene a ser el esquema, ¿no? Esquema 1, ¿no? Pero cuando todo le sale negativo, en ese caso, y hay una sospecha que todavía es un sintomático respiratorio, y también se le pide por sospecha por una radiografía de tórax, ese paciente también debería iniciar por radiografía de tórax y por sintomatología, lo que viene a ser el esquema, pero debería enviarse también a un cultivo, ¿no? Lo que viene a ser el esputo. Y otra cosa, estamos hablando de un paciente adulto. Y el tema de hoy día es tuberculosis infantil, tuberculosis primaria, tuberculosis del niño. Sí, La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Es factible hacer recolectar muestras de esputo en un niño de 3, de 4 años?
Normalmente se le hace lo que debe ser el PPD, doctor, y una radiografía, ¿no? ¿Es suficiente con eso? Antecedentes también con quienes ha estado, ¿no? Si familiares han tenido tuberculosis con los que vive, ¿no? La idea es aislar el agente etiológico, ¿no es cierto? Así es, doctor. Ya, entonces si no puedes con los esputos, ¿qué otra cosa tendrías que hacer? Bueno, normalmente va a depender también de dónde están, ¿no? Los niños, porque si es un paciente hospitalizado se puede realizar y es No, un... no, no, te estoy hablando de un paciente ambulatorio. Te estoy hablando de un niño que es llevado por su mamá al médico y te dice, doctor, mi hijo no quiere comer, es complicado, suda mucho, transpira mucho, es inquietísimo, pero no quiere comer. Y lo veo que se adelgaza y viene a veces se le afloja el estómago y a veces le doy leche y le da diarreas. Claro, Y entonces tienes un paciente así, tú se lo le hace un examinas, ¿cómo sería tu proceso de diagnóstico en ese paciente? Este ¿Cómo paciente, sospecharías? ¿Qué si tiene, harías? ya, si me llega un paciente así, entonces inmediatamente sospechoso y usted me dice que cómo tomarle la prueba de esputo. Si no se puede eso, en todo caso, procederíamos a hacerle la prueba de PPD, ¿no? Y si es que nos sale positivo, pues iniciar inmediatamente lo que sea el tratamiento, ¿no? O sea que con un PPD positivo a todo el mundo tendrías que iniciar tratamiento. Un interno que ingresa al hospital está negativo. A los 6 meses le haces una prueba, está positivo. Significa que debo Doctor, darle tratamiento. doctor, disculpe, doctor. Usted me está hablándome de un niño, no de un adulto. O sea, estamos tratando de eso de un niño. Porque un interno normalmente podría dejar su BK, pero en este caso si es un niño, incluso yo podría decir, háganle un aspirado, en caso no se puede sacar un aspirado gástrico para ver, ¿no? Si es que se le Eso es puede, lo que tienes que ¿no? hacer en un niño. Eso es lo que tienes que hacer en un niño. Solicitarle un aspirado gástrico, provocar. ¿Sí? Los niños no saben toser. Vamos a decir, porque tiene 6, 7 años. No saben toser o es complicado. Estimulas un poco la tos. Nebulizas al paciente. La idea es utilizar la estrategia más barata, más cómoda, que es obtener la muestra de esputo. Si no se puede, o si a pesar de todos esos esfuerzos sigue siendo negativo, los esputos, es obvio que paralelamente le pidas el PPD. Si el PPD te sale en 7, 9 o 10, la norma dice que más de 10 ya es compatible, Más ¿no? de 10 Si te compatible. salen 10, si te salen 10, no le das. Sí, si me salen 10 sí le doy, doctor. Le inicio ya lo que viene a ser el tratamiento. A donde yo voy, si tú quieres, el objetivo es aislar el agente etiológico. Claro. Entonces, si no puedes tener esputos, tienes que hacerle un Aspirado. aspirado gástrico, pues. Sí. ¿No te parece? Sí, doctor, eso es lo correcto, ¿no? Ya. Y si no hay el aspirado gástrico, le hiciste y te dice que es negativo y tú sigues pensando que es TB, La porque hay radiografía. un dato importante dentro de la historia clínica que te hace pensar eso. ¿Cuál es ese dato? Dentro de la historia clínica sería antecedentes familiares. Si he estado Claro. en contacto con personas que tienen Un tuberculosis o... adulto mayor, un adulto mayor que tenga tuberculosis activa en la casa. Padre, madre, abuelo, hermano, primo, tío, quien sea. Basta ese dato. Cuando uno hace la historia de ese paciente, que es fundamental, la historia epidemiológica, si uno constata de que existe un paciente con TB, un adulto con TB en tratamiento, casi siempre él se contagió a los niños que están en el entorno. Entonces ese es un dato muy valioso. Tienes el dato epidemiológico. Después tienes el dato del PPD, ¿no es cierto? Ya Sí, tienes otro punto a favor. Después, el BK en esputo. Si te sale negativo, utilizas tu aspirado gástrico, y si te sale el aspirado gástrico negativo y aún sale todo negativo, y tú sigues pensando que es TB, y tienes duda de iniciar o no iniciar, ¿qué es lo que haces? lo mando a cultivo y le inicio pues tratamiento, ¿no? Mentira. El cultivo tienes que mandarlo a un centro de mayor complejidad. Estás en Lima. Si estuvieras Bien. Tengo que enviarlo a una institución de mayores pues, complejidad donde que puedan hacer mejor estudio, ¿no? Del caso. ¿qué estudio le harían? Bueno, en este caso le podrían hacer ya pues lo que viene es la radiografía, ¿no? La radiografía, ¿no?
La radiografía lo puedes hacer en un centro de salud, todos los centros de salud tienen un equipo de rayos. Un procedimiento mucho más específico, más invasivo, que se llama broncoscopía. Y en el niño se hace una broncoscopía y se hace un aspirado bronquial. Y con eso haces una muestra para estudio directo, cultivo y todo lo que tú quieras hacer. Pero ese es el camino. Gracias, doctor. Gracias. Continúa con tu exposición. Bien. Bien, dentro de la tuberculosis, el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar, ya tenemos que saber que este tipo de tuberculosis se hace en base a los signos y síntomas de los órganos afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son muy útiles al uso de los rayos X. Por ejemplo, aquí el cultivo y el estudio anatomopatológico de órganos y de líquidos extraídos, pues en este caso ya del paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la tuberculosis miliana. Hay que hablar también de una tuberculosis meningia, ya que, por ejemplo, aquí el paciente ya pues se evalúa lo que es el signo de Brudinsky, el signo de Kerning, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, la imagen, ¿no? Que son tuberculosis extrapulmonares. Pero, ¿qué se hace en la tuberculosis meningia, no? Esta se caracteriza porque el paciente va a llegar con fiebre, cefalea, cambios de conducta, muchas veces va a llegar a convulsionar, rigidez de cuello, parálisis de los nervios craneales, el líquido cefalorraquídeo, es claro con células, pero va a tener, es claro, pero va a tener células y proteínas aumentadas, glucosa reducida y la celularidad a expensas de linfocitos, ¿no? Entonces, este paciente, ¿qué se le hace? Se le hace lo que viene a ser una punción, ¿no? Y esto se envía justamente para que pueda ser analizado, pues, ¿no? ¿Ya? Y poder diagnosticar de esta manera lo que viene a ser una tuberculosis meningia. Bien. Como justamente mencionábamos, el diagnóstico es difícil ya que en los niños, ya que aproximadamente el 10% de ellos son baciloscopías positivas, ¿no? Si aparece un caso pediátrico, siempre hay que buscar una fuente adulta de infección, ¿no? Como bien mencionaba el doctor, el papá, quien viva en casa, ¿no? El abuelo, ¿no? Y esta historia, y la detección de esta se va a hacer a través de la historia clínica completa, historia epidemiológica, prueba de tuberculina y también los rayos X, ¿no? Y en todo caso también acudir a otra instancia en caso pueda salir todo negativo, ¿no? Como bien mencionado. ¿Y cuáles son los fundamentos de los criterios diagnósticos? Pues este paciente tiene que estar en contacto estrecho con la familia, ¿no? O alguien que también viva con ellos, tal vez tío o alguien, ¿no? En la casa. Se va a realizar la sospecha clínica, este paciente debe pérdida de peso, fiebre leve, tos con expectoración, apatía o indiferencia, y la radiografía de tórax va a encontrarse sugestiva y la reacción positiva de PPD, ¿no? En niños no vacunados, sobre todo con BCG, ¿no? Y el tratamiento, el único tratamiento eficaz de la tuberculosis es el tratamiento adecuado. ¿Y esto qué va a significar? Una combinación correcta de los 3 o más medicamentos antituberculosos, ¿no? Que vamos a presentar a continuación. Una dosis correcta prescrita, porque la dosis va a ser diferente tanto para adultos como también para niños. Una administración regular y continua de tratamiento. No debemos hacer que pueda dejar el tratamiento, y una duración suficiente también de tratamiento, ¿no? Los primeros son 6 meses y también según el esquema que vamos a brindarle al paciente. ¿Y cuáles son los factores que pueden reducir el éxito del tratamiento? Vaya, aquí, por ejemplo, el diagnóstico tardío de la enfermedad, ¿no? Como dice el doctor, si ya tenemos ya una baciloscopía positiva, pues tenemos inmediatamente que iniciar, ¿no? ¿Qué más? Errores por el personal de salud. También desabastecimiento de los medicamentos antituberculosis. Actualmente, por la pandemia, en ciertos hospitales no se está llevando a cabo ya la captación de pacientes sintomáticos, ¿no? Se está dedicando solamente a pacientes COVID. Incluso en la primera ola, algunos centros de salud llegaron a cerrarse, ¿no? Y muchos pacientes tuvieron que abandonar su tratamiento para tuberculosis. Tratamiento autoadministrado, ¿no? Muchos a veces de los pacientes no suelen administrarse de manera adecuada o dejan un día, 2 días y luego otra vez toman, ¿no? Tienen que ser los tratamientos supervisados para evitar esto. Y para evitar el abandono del tratamiento por parte del paciente, y también pues cuando hay resistencia a los medicamentos que está tomando el paciente, ¿no? Porque hay una clasificación de la tuberculosis, ¿no? Para brindarle el tratamiento adecuado. ¿Y qué medicación se utiliza? Se utiliza el isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina y también el etambutol. Bien.
Normas del tratamiento, ¿no? Los criterios para hospitalizar van a ser exclusivamente los que voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, las complicaciones graves de tuberculosis o enfermedades muy avanzadas. En este caso, se hospitaliza al paciente. Cuando también hay intolerancia o reacciones adversas a las drogas, también cuando el paciente es crónico para tratamiento también. Y los esquemas de tratamiento deberán ser estándares y estrictamente cumplidos en todos los niveles. Es aquí cuando otra vez voy a mencionar que tiene que ser supervisado por el profesional de salud. Cuando hablamos de prescripción del tratamiento, ya aquí normalmente en todos los centros de salud de nuestro país tienen lo que va a ser el programa de tuberculosis, ¿no? Y mayormente, a veces en las zonas más alejadas, no tenemos completamente médicos continuamente, ¿no? O enfermeras. Incluso se ha visto que hay auxiliares técnicos que se encargan de brindarle lo que va a ser el tratamiento ¿no? de antituberculosis, ¿no? Ya, entonces, a los pacientes, como les repito, hay que estar constantemente verificando que estén tomando, ¿no? Aquí el médico y enfermera auxiliar de enfermería van a administrar el tratamiento, fármacos, o quien esté en el centro de salud, como les estaba mencionando. ¿Y cuál es el esquema de tratamiento básico primario para pacientes nuevos, adultos, que pueden tener también tuberculosis pulmonares o extrapulmonares? Ya en la primera fase va a ser intensiva diaria, el tratamiento supervisado con 60 dosis, duración de 2 meses, que son 10 semanas, oral diaria de lunes a sábado con 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Si la vaciloscopía de control al segundo mes de tratamiento es aún positiva, se prolonga 1 mes más la fase intensiva, ¿no? Y la segunda fase, sostén intermitente, tratamiento supervisado con 54 dosis con duración de 18 semanas, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, con 2 medicamentos que vienen a ser isoniazida y rifampicina, ¿no? En total, este esquema totalizado 114 dosis con duración de 6 meses, lo que equivale pues a 28 semanas. Entonces, la primera, al paciente cuando es diagnosticado, se le va a tener que dar el primer esquema que viene a ser tener una duración de 6 meses, ¿no? Y también tenemos un esquema de tratamiento básico, secundario, reforzado y prolongado para pacientes adultos antes tratados, ¿no? Los cuales han tenido recaídas o 2 o más abandonos, ¿no? En este caso, el paciente que no ha sido educado de una manera adecuada o que se le ha dado que tome él solito su tratamiento y no se le ha supervisado, ¿no? El cual ha abandonado. En la primera fase intensiva diaria, el tratamiento va a ser supervisado con 78 dosis, duración 13 semanas, que comprenden 2 meses, ¿no? La primera etapa va a ser intensiva con 48 dosis, una duración de 8 semanas, diarias de lunes a sábado con 5 medicamentos que vienen a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina, ¿no? Y también la segunda etapa, que es la etapa intensiva oral diaria, de lunes a sábado con 30 dosis, una duración de 5 semanas, ¿no? Con 4 medicamentos, ya que vienen a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y el esquema de tratamiento va a ser en la segunda fase, ya de estos pacientes que han abandonado, va a ser el sostén intermitente, ¿no? El tratamiento supervisado. Aló. Sí. Aló. Me hace disculpar, ¿eh? Pero lo que estás hablando, vuelvo a repetir, esa fuente bibliográfica será de otro país o de otro lugar, pero no es pertinente. Eso no es lo que hacemos acá. No existen esquemas de tratamiento ni reforzado ni prolongado. Eso existió en los años 90, 70, 80. Por eso, esta es una de las razones por las cuales tuvimos multidrogoresistencia, y tenemos actualmente pacientes con resistencia extremada, ¿no? Porque se siguieron utilizando los mismos fármacos, solamente les prolongaban en el tiempo. No habían nuevos fármacos. Cuando hay resistencia, lo importante es iniciar por lo menos 3 drogas nuevas. Y como tú verás, en los esquemas que tú estás planteando, nos está dando isoniazida, rifampicina, etambutol y streptomicina, cosa que ya no usamos acá. Streptomicina ya está de hace mucho tiempo, no se utiliza por la resistencia tremenda que tiene. Y en la segunda fase estás volviendo a ampliar las dosis, etcétera. Eso no es vigente. O sea, si tus compañeros están atendiendo eso, están ocupando células que no
que no deben tomar esa información. Así que si toda la exposición está basada en esto, en lo que acabas de decir, yo sugiero que esto lo obviemos y mañana, al que le toca hablar sobre tuberculosis del adulto, refuerce la parte de esquemas de tratamiento. Pero lo que se hace acá en el país y lo que está escrito en el manual de control de tuberculosis del país. Porque no podemos hablar de otros países, esquemas que no manejamos y que probablemente nunca lo usemos. Ustedes cuando hagan internados, serum, etcétera, donde estén haciendo, van a aplicar el esquema nacional, no el que hacen en Canadá, no el que hacen en Cuba, no es el que hacen en Chile, nada. Pero la idea, la gran mayoría de los países que están más o menos organizados en lo que es tuberculosis, respetan los esquemas. Y actualmente hay un esquema solamente, que es isoniazida, rifampicina, piracidamida, tambutol los 2 primeros meses y los 4 meses siguientes isoniazida, rifampicina, isoniazida y rifampicina 3 veces por semana durante 4 meses, o sea, un total de 6 meses. Para aquellos pacientes que son BK sensibles, eso se llama tratamiento sensible. Pero ahora, a todos los pacientes que recién debutan y se le encuentra la primera baciloscopía positiva, tratamos de demostrar que ese paciente no sea resistente. E inicialmente en el laboratorio se le pide BK directo y probable estudio de sensibilidad rápida para isoniazida y rifampicina. Los laboratorios de hospitales más o menos especializados hacen eso. Entonces estamos buscando de primera instancia ya resistencia. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya, doctor, muchísimas gracias. Entonces, yo pienso que esto lo puedes, o si no mismo, tú mañana mismo puedes hacer una revisión de este tema, por favor. Va a ser el Ahorita estamos hablando de... esquema que utilizamos actualmente aquí en Perú, lo voy a presentar mañana. Exacto. Y lo único que tienes que entrar es a internet y buscar al Ministerio de Salud todo lo que es la Estrategia Nacional de Control de Tuberculosis. Perfecto. Y ahí están todos los esquemas. Ya, doctor, entonces mañana le presentas. Gracias. Ok, eso lo dejamos en stand-by ahí. Bien, ¿hay algún otro ponente más? Me hablaron de una alumna que creo que tenía problemas para exponer hoy día su trabajo. Ya exponieron todo, doctor, del grupo. Expusieron. Sí, doctor. Llegaron a Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, entonces quedamos así. Tu exposición la completas mañana, te voy a dar 10 minutos para que redondees esto y lo reactualice mejor esta información. Y a todos, al resto de ponentes igualmente, por favor, la información, básense en la Biblia de la tuberculosis, que es el documento que saca el Ministerio de Salud, que Estrategia Nacional, que tiene muchos cambios últimamente. El último cambio ha sido creo en el 2018. Esto es tan dinámico que va cambiando cada 2 años y se van cambiando esquemas de acuerdo a resultados, de acuerdo a cifras estadísticas o de acuerdo a las experiencias que se están haciendo con nuevas drogas. De tal manera que esto no es una cosa estática, esto es muy cambiante. Por lo tanto, tienen que estar actualizándose totalmente, completamente. Yo he salido del hospital hace 2 años y los esquemas han cambiado desde que yo salí ahora, sobre todo en los manejos de drogas de tuberculosis extremadamente resistente. Hay otros esquemas, otras medicinas que están planteando a nivel de OMS, con las cuales no estoy de acuerdo, también podemos discutir, porque quieren disminuir el esquema a 6 meses, acortar los esquemas de XDR, cosa que antes era 18 meses, 24 meses, también muy tedioso, que los pacientes no se adherían al tratamiento demasiado largo, pero ahora se quieren ir al otro extremo, a que sean 6 meses, y otros plantean 3 meses, pero con 4 drogas nuevas. De las 4 drogas nuevas, nosotros hemos trabajado con 3 drogas nuevas, de esas 4 con 3
y no tienen la calidad, ni el éxito, ni la potencia de isoniazid y rifampicina. Por lo tanto, nosotros, por lo menos yo personalmente, creo que ese esquema no va a funcionar en los XDR. Sin embargo, son esquemas que están planteando desde la OMS, donde evidentemente no tienen el expertise de manejo de pacientes multidrog resistentes ni extremadamente resistentes. Nosotros, si algo tenemos de valor, es eso, el haber manejado ese tipo de pacientes y ver cómo se comportan. Sabemos que del 100% de los pacientes con XDR, solamente el 50% se mejora. Se mejora, negativiza, etcétera, con las limitaciones del caso que siempre dejan. Y el otro 50% es un fracaso o fallecen. Pero se sigue hablando de cambios, ¿no? Por eso todas estas discusiones están escritas en esta estrategia. Se trata de hacer un resumen de todo lo que se está llegando actualmente. Entonces, mi recomendación es que busquen esa literatura. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. ¿De acuerdo?